Hola, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos este día, un viernes a la siesta para hablar un poco de presupuesto, un tema que debería ser muy interesante, pero por ahí es muy ajena para muchas personas. Bueno, es una actividad que hemos organizado desde el Centro de Investigaciones en Economía Crítica, tal vez muchos de ustedes ya nos conocen, pero somos un centro de investigaciones que busca dar justamente la disputa en el sentido común que uno escucha normalmente de la economía en los medios, en las universidades y también en la calle. Nuestra propuesta tiene que ver con justamente investigar la economía desde otro lugar, exponer y explayarse como en esta ocasión y también dar asesoramiento a organizaciones sociales, organizaciones de sociedad civil, municipios, provincias, la universidad, alguna que otra pyme, que le interese justamente resolver los problemas, no con las mismas reglas que aplica la economía tradicional. En esta actividad en particular, le queríamos agradecer a la Facultad de Ciencias Políticas, porque nos ha prestado el espacio, el aula, todo el equipo informático. Queremos agradecerle a la gente de Giramundo, que nos está acompañando acá y nos está brindando un excelente servicio de grabación. También a Jan Scholar Initiative, que nos ha prestado mucho apoyo para hacer la actividad. Y, por supuesto, a quien tengo aquí al lado, que es Paquita, una histórica de Fadiung, y ahora está en la CONADO Histórica y nos va a comentar mucho de la experiencia que ha tenido en su actividad sindical. También más tarde vamos a tener el acompañamiento de Andrés Asiain, que es del Centro de Estudios de Calabrini Ortiz, y también a la gente de MATE, que es el mirador de actualidad, trabajo en la economía. Así que esos son todas las personas a las cuales tenemos que agradecer y que han hecho posible estas jornadas. Las jornadas en sí mismas se llaman jornadas de los fondos públicos en Argentina y van a ser tres ejes. El primer eje, que es el que vamos a trabajar ahora, son los fondos públicos de las universidades. A la tarde vamos a hablar de los fondos públicos nacionales y mañana vamos a estar trabajando el tema de la provincia de Mendoza. Así que, bueno, en la primera parte, que vamos a hablar un poco de las universidades, es una temática que en sí no es tan común. Muchas veces cuando hablamos de economía, cuando escuchamos de economía o de presupuestos, casi siempre se centra en lo nacional, a veces en lo provincial, y ya en las esferas más chicas, que tiene que ver con lo municipal y con lo universitario, no se encuentra tantos espacios de debate, ni mucho menos tantos espacios de información, de hecho. Así que bueno, esperemos que en este evento podamos encontrar cosas que les parezcan interesantes. Lo primero que nos parece importante cuando vamos a analizar algo es saber cuánto es, de qué es lo que estamos hablando, básicamente. Entonces, ¿cuánto es el presupuesto universitario? Acá hay algunos datitos para tener por lo menos una dimensión de cuánta plata es. Y son todos del presupuesto 2023, que es el que se aprobó a fines del año pasado. Las universidades nacionales, espero que se alcance a ver bien, tienen un presupuesto de 800.000 millones de pesos, que es un número que para la mayoría de las personas poco dice, si lo escuchamos así nomás, solo sabemos que es mucho más plata que la que alguna vez hemos tenido y hemos visto. Así que por eso vamos a tratarle un poco de dimensión, y esos son los números que vemos al costado, donde nos dice que es el 2,8, 2,79 del presupuesto nacional, casi un poco más del medio punto del PBI. El PBI es el Producto Bruto Interno, que es una medición que es básicamente la cantidad de producción que tiene el país en un año. Y si lo vemos por estudiantes, son unos 300.000 pesos anuales, que es como unos 25.000 pesos mensuales, más o menos, para tener una dimensión de cuánto es el presupuesto universitario. La UNCUYO dentro de ese presupuesto es el 3,24%. En algún momento fue cerca del 4%. Mendoza muchas veces se le asocia con el 4%, porque es el 4% de la población, el 4% del territorio. Y en el presupuesto universitario alguna vez lo fue, pero bueno, hubo una expansión, por suerte, de universidades nacionales, en donde se han creado muchas universidades a partir del año 2000, y ahora representa el 3,24%. Y su presupuesto es de 26.000 millones para este año. ¿A dónde va ese presupuesto? Segunda pregunta. Claramente la educación es trabajo intensiva, entonces la mayor parte de ese presupuesto va a los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la universidad. Ahí están las autoridades, el personal de gestión, el personal de apoyo docente y obviamente los docentes, que es el personal más numeroso de la universidad. Ese es el componente más grande, que ahí está en 88%. Este es el dato del devengado final del año 2022.
Pero también el presupuesto se compone por otras dos partes. Son los gastos de funcionamiento, que son para la compra de equipamiento informático, las computadoras, micrófonos, sillas, bancos, papel higiénico, digamos, el mantenimiento, todo. Todo gastos que las universidades administran de forma autárquica, es decir, que deciden a dónde direccionar esos fondos. Y también hay unos fondos que son programas específicos, que son fondos que la nación les transfiere a las universidades, pero les da un objetivo específico. Es decir, estos fondos van para hospitales universitarios, pasó mucho en la pandemia. Estos fondos van para la Secretaría de Extensión. Estos fondos van para este proyecto de lo que sea, básicamente, de articulación social, de vinculación con el territorio y así. También si vos pretendés crear una nueva carrera, vos podés solicitarle a la nación que te asigne fondos específicos y también es un programa específico. Porque vos no lo podés administrar como quieras, sino que los tenés que utilizar en el marco de un acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional. Buena parte de estos fondos, que hacen el 12%, en realidad también van a salarios. Porque en las universidades, aunque usted no lo crea, hay trabajadores que facturan como contratos de locación, que en realidad son trabajadores en relación de dependencia, pero están encubiertos. Como también los programas específicos que les contaba, si vos querés crear una nueva carrera, es parte que también va a ir a salarios. Así que probablemente la relación sea más un 90, 92% sueldos y el resto otro tipo de gastos. ¿Cómo ha sido la evolución del tiempo? Seguimos con las preguntas. También para saber un poco cómo estamos ahora en función de lo que había sido el presupuesto otros años. Acá la línea de tiempo, que espero que se vea bien, empieza en el año 2000, en donde hubo una caída, claramente vinculada con la crisis del 2001, y se acordarán en esa época también un recorte salarial del 13%, hasta llegar a un piso en el año 2003. Esto es inversión por estudiante, porque uno puede tomar la inversión por estudiante en pesos 2023. Vale la aclaración porque uno en la medición a lo largo del tiempo puede tomar diferentes tipos de parámetros. A nosotros nos parece que la inversión por estudiante te da un buen parámetro, porque no solamente tenés que mantener el valor adquisitivo a lo largo del tiempo, es decir, no solamente tenés que equiparar la inflación, sino que tenés que saber responder si hay una mayor demanda estudiantil, que es la que te va a determinar cuáles son las necesidades presupuestarias de las universidades. Entonces, a mayor cantidad de estudiantes también debería haber un mayor presupuesto. Bien, dicho eso. Tenemos el piso del 2003, 257.000 pesos. Ahí empieza una recuperación muy importante del presupuesto universitario. También está vinculado con la sanción de la nueva educación, de la nueva ley de educación superior. Acá también se elaboraba el convenio colectivo de trabajo del personal no docente, el convenio colectivo de trabajo del personal docente. Se involucraba muy fuerte también todas las centrales sindicales en esta recuperación. Y llega hasta el máximo en esta línea en el 2014 y empieza a declinar un poquito ya en el año 2015. A partir de ahí, continúa la caída casi constante hasta la 2020, donde vuelve a tener un piso, claramente vinculado también con todo lo que fue la pandemia. Vuelve a haber una leve recuperación hasta el año 2022, en donde se equiparan los valores del 2019. Ahí están los valores del 2019, 524.000. 2022, 536.000, es decir que la recuperación lo que hace es volver a los valores del 2020 y después están los del presupuesto 2023. ¿Qué pasa con los valores del presupuesto 2023? Que vemos ahí que es el número que mostré antes, 380.000. Es mucho más bajo que los anteriores. Es importante, es válido aclarar, que siempre los valores al principio del año del presupuesto son mucho más bajos, porque el presupuesto prevé una pauta de inflación que no se va a cumplir. 60% de inflación para este año, a menos que haya un cambio radical en las políticas y en las acciones de varios actores económicos, eso no va a pasar. Llevamos 13% en 2 meses, entonces es casi un hecho que ese 381.000 a fin de año crezca, porque va a tener que aumentarse las partidas específicamente de salarios. Así que, sobre todo, nos da un buen panorama hasta el año concluido, que es el año 2022. Ahora, recordemos que recién vimos que en la composición de este presupuesto lo que más pesa son los salarios. Entonces, si nosotros vemos cómo evolucionaron los salarios, ¿qué nos va a pasar? Nos va a pasar que el movimiento es muy, muy parecido. Básicamente, cuando hay un recorte salarial, el presupuesto universitario cae, y cuando hay una recuperación salarial, el presupuesto universitario crece. Pero están medio claros los colores, espero que igual se puedan ver, pero básicamente la línea roja es la que muestra el promedio de diferentes salarios docentes, donde hay una recuperación muy fuerte hasta el año 2008, después entra en una especie de meseta.
A partir del 2018 empieza la caída, llega hasta el 2020 como su caída máxima y hay un pequeño repunte 2022, donde de nuevo vuelven a los salarios 2019. Es decir que esa recuperación solamente alcanza para, si lo miramos en términos de periodos políticos, para volver al valor salarial del 2019, que ya de por sí era mucho inferior al del año 2015. ¿Qué pasó? Acá está. Ahora vamos al detalle un poco de qué es lo que pasó en esos años, en los últimos años sobre todo, que es lo que más nos interesa. Acá tenemos cómo han sido las variaciones salariales los últimos 7 años, de 16, 17, así hasta el 2022. Se puede ver que en 2016 hay una caída, en 2017 una leve recuperación que no alcanza a reponer la del 2016, 2018, 19 y 20 caída muy fuerte, 21 es un empate técnico y 22 una recuperación que, como vimos recién, nos devuelve el salario del año 2019, no se recupera el anterior. Si nosotros comparamos los salarios actuales con los 2015, la caída del poder adquisitivo de los trabajadores es cercana a un 20%, que no sé si la cámara lo toma, pero está allá abajo, es el 20%, más o menos. Y obviamente, bueno, en los últimos 7 años, en 4 hubo una caída, en 1 un empate y en 2 una leve recuperación. Bien. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle qué es lo que pasó el año pasado y por qué estamos en también una situación de conflicto docente. Digamos. Recordemos que el sindicato ha decretado paro en estos días. Y tiene que ver con esto, porque si bien los salarios tuvieron una leve recuperación el año pasado, esa recuperación se explica por 2 cuestiones. Primero, que en los últimos años ha venido pasando un atraso en la paritaria, en la cual ya no empieza la paritaria en enero y concluye en diciembre, sino que se ha corrido unos 3 meses, que pasa a ser de marzo a marzo. Y la segunda cuestión es que la recuperación más fuerte del salario se da en los últimos meses. Entonces, cuando uno compara fin de año contra fin de año, marzo a marzo, por ahí tuviste una leve recuperación al final. De hecho, la paritaria del año pasado termina en 96% de incremento, 96,8, que es 2 puntos por arriba de la inflación. Pero si lo miramos qué ha pasado a lo largo del año, encontramos esto. ¿Y qué es lo que pasó? Que siempre estuvieron por debajo de la inflación a lo largo del año. Y recién al final, y 3 meses después, la superaste. Es decir, que en realidad, en la vida de esas personas, los ingresos de ese mes siempre fue menor a la inflación. En enero se perdió esto, en febrero esto, en marzo hubo un empate, y así. Entonces, en cada una de estas diferencias, si uno saca la cuenta, es como si hubiesen perdido un mes de sueldo a lo largo del año. Acá, esto vale recordar una vieja frase que dice: la inflación va por el ascensor y los salarios van por la escalera. Los dos pueden llegar al mismo lugar, pero uno va más atrasado que otro. Y acá, bueno, volviendo un poco a lo que tiene que ver con el presupuesto en sí universitario. Hay una entidad que se llama el CIN, que es el Consejo Interuniversitario, en donde todos los años plantea cuánto debería ser el presupuesto que deberían tener las universidades para funcionar de forma óptima. En esta estimación que hace el CIN, en realidad no se pone a debatir respecto a los salarios de los docentes, lo da como un dato que se obtiene, igual que el de los no docentes, sino que lo que establece es la dotación de cantidad de cargos en función de la cantidad de estudiantes y cuánto debería ser los gastos de funcionamiento, y a partir de ahí llega a este monto que es el presupuesto óptimo. Es decir que, tomando los salarios dados, el presupuesto óptimo para las universidades debería haber sido para este año casi 900.000 millones de pesos, y no lo fue, como vimos al principio. Bueno, ahí está 752.000, que yo puse el presupuesto vigente, este es el presupuesto de inicio, no son iguales, no importa lo técnico, cuestión es que es claramente más bajo. El presupuesto que se vota en la ley al principio de años fue 752.000 millones de pesos. Entonces claramente hay una diferencia muy grande, estamos hablando de casi 150.000 millones de pesos. Esos 150.000 millones de pesos son lo que necesitarían las universidades para funcionar de forma óptima con los salarios que tienen, que estamos viendo que los salarios no son los óptimos, así que en realidad el presupuesto de las universidades debería estar más en el billón de pesos. Y aún así es válido remarcar y recalcar que las universidades en sí tienen falencias, sí, pero que funcionan bastante bien. Se egresan estudiantes con muy buena formación, hay edificios buenos, se logra sostener a la universidad. Pero acá lo preocupante y lo que no se ve es que quién está cubriendo esa diferencia, cómo se hace
ese trabajo que no se está pagando. Y en realidad todo eso se sostiene con empleo no reconocido. En la docencia es muy claro la cantidad de docentes que hay que dan clases, pero son adscriptos, o si son estudiantes son ayudantes de clases, que son docentes, pero que no se les reconoce la labor. En el caso del personal de apoyo, que les contaba que hay un montón que tienen contratos de locación y hacen trabajo de personal de apoyo, pero no se los reconoce y no se les da lo que establece el convenio. Así que ahí hay un montón de trabajo no reconocido que sostiene la calidad educativa que tenemos en las universidades actualmente. Y ahora nos vamos a meter un poco en la Universidad Nacional de Cuyo, que es la casa de estudio donde estamos acá, donde estamos ahora en esta charla para darle un poquito de luz a los datos de la universidad. Es la séptima universidad más grande del país en términos de presupuesto y me animaría a decir que de estudiantes casi seguro también. Una de las históricas también. La conforman en términos de oferta educativa 12 facultades, 3 institutos y 7 colegios, que es un número bastante importante. Y encima tiene un hospital escuela, tiene una orquesta, tiene un cine, tiene un canal de televisión, establecimiento deportivo. Es una universidad muy grande. Tiene un muy lindo predio. La cantidad de estudiantes que asisten son 50.000, de los cuales 38.000 son de grado, 6.000 de secundario, 5.000 de posgrado y 1.000 de nivel inicial. Y tiene 7.000 trabajadores registrados. Como les decía, hay trabajadores que no tienen registrado en la universidad. 400 en el marco de autoridades y personal de gestión, 5.000 docentes, en realidad es un poco más, son 5.100, pero lo redondeo en 5.000, y 1.600 no docentes. Es un número muy grande, tiene un presupuesto grande, de hecho maneja un presupuesto y más personal que creo que todos los municipios, y si no es todos, tal vez alguno lo superará, pero me animaría a decir que es el segundo presupuesto más grande de la provincia, fuera del de la provincia, del gobierno provincial, justamente. Haciendo la comparación con lo que tiene que ver con la media nacional, vimos este número recién, es el 3,24% del presupuesto total. Si hacemos la comparación de presupuesto por estudiante de grado y pregrado, o sea, de facultades e institutos, que es la comparación que yo hice en el gráfico que mostré anteriormente, la universidad en realidad tiene mucho más presupuesto que el promedio nacional. Les contaba que el presupuesto 2023 establece un 300.000 por estudiante promedio nacional y la universidad tiene 690.000 por estudiante. Tiene que ver con la universidad, con que la Universidad Nacional de Cuyo tiene las escuelas secundarias, que la mayoría de las universidades no tiene escuelas secundarias, y también el hospital, tiene un cine y tiene un montón de otras cosas. Además tiene recursos propios de casi 800 millones de pesos, es lo que proyecta su presupuesto, seguramente van a ser más. La mayor conformidad de estos recursos propios son dos, uno que es el acuerdo que tiene la universidad con el Banco Patagonia, todos los que han pasado por acá han tenido, o simplemente van a la playa de estacionamiento acá al lado, ven al Banco Patagonia, que en realidad todas las entidades públicas deberían tener el Banco Nación, pero la universidad y muchas otras entidades públicas en Argentina hacen un acuerdo con un banco y a cambio de eso el banco les devuelve plata. Y también están las inversiones de la universidad, porque obviamente el nivel de ejecución tiene cierta tardanza respecto al nivel de ingreso del dinero, entonces durante un mes, 2 meses tiene la posibilidad de la universidad de ponerlo en plazo fijo, fondos comunes de inversión, de hacer algún tipo de inversión de bajo riesgo y bueno, esos son los dos componentes principales. El hospital también tiene ingresos, deportes también tiene ingresos, pero bueno, más o menos lo proyectan 800 millones de pesos. Y si hacemos la comparación que yo les mostraba al principio de cuánto es lo que va para sueldos y cuánto es lo que va para gastos, en la universidad, en su presupuesto inicial, que obviamente el final va a cambiar, la distribución es 87% para sueldos y 13% para gastos. Es decir, que es un poquito menos en sueldos que lo que establece el presupuesto nacional. ¿Y cómo se distribuye? De acá la distribución yo la puse en tres, básicamente como en 3 receptores, que son quienes hacen la oferta educativa de grado y pregrado, que son las facultades e institutos, los colegios, que hacen la oferta educativa inicial y secundaria, y el rectorado, que se encarga de toda la administración de mantenimiento, la extensión, el hospital y todas las otras cosas que no entran en una oferta educativa directa. Acá está incluido todo el presupuesto, es decir, salarios y los gastos de funcionamiento. 60% están para las facultades, 25% para el rectorado y 13% para los colegios. Es un número que en sí parecería relativamente razonable. Tiene incluido claramente los salarios. Y ahora
nos preguntábamos, bueno, pero ¿cómo es el presupuesto sin los salarios? Es decir, con los gastos de funcionamiento y programas, y en realidad hay recursos propios. Y ahí la distribución es claramente muy centralizada. La Universidad Nacional de Cuyo, la mayoría de los gastos de funcionamiento se los administra centralmente el rectorado, y las facultades e institutos se quedan con poca parte de esa, justamente esa distribución. Lo que le genera un problema a todas las instituciones que tienen que hacer cargo de la oferta educativa, es que al momento de su distribución inicial tienen un porcentaje muy chico del total de la torta. 85%, 84% el rectorado, 15%, y eso que ni siquiera le entró el nombre, porque es un 1% chiquitito, son los colegios. Tienen muy poco presupuesto de inicio, por eso los colegios dependen mucho de sus cooperadores. Y entonces, valía la pena meterse un poco más en el presupuesto y ver esos grandes números, bueno, pero ¿cuál es el objeto? Digamos, ¿a dónde van a parar? Porque el rectorado administra, centraliza un montón los gastos, pero ¿en qué gasta? Y tenemos el primer componente, el más grande, no sé si alcanza el número, pero son 550 millones de pesos, son becas, que las da la dependencia de bienestar, la Secretaría de Bienestar. La mayoría son becas de comedor, que se van 550 millones de pesos. Después tienen todo lo que tiene que ver con los servicios básicos, que es básicamente, bueno, internet y sobre todo la luz, el gas, la telefonía también, que son 300 millones de pesos. Investigación y posgrado, que también la universidad es un rol importante ocupado en la universidad, está muy centralizado, lo maneja la Secretaría de Investigación y Posgrado y coordina en parte con las unidades académicas cómo se distribuyen los fondos. La distribución en concreto termina siendo más casi con los docentes investigadores, las unidades académicas no tienen tanto rol ahí. Y acá hay dos ítems que a mí me parecía importante poner la luz en estos ítems, que son el presupuesto que destina la universidad a la seguridad y la limpieza, que son las empresas de seguridad y las empresas de limpieza. Porque la empresa de seguridad, según lo que dice el presupuesto, que a menos que haya un cambio de conducta importante en lo que queda del año, probablemente termina siendo más, se destina casi 200 millones de pesos para las empresas de seguridad. Y las empresas de limpieza, 175 millones de pesos. Si uno conoce un poco cómo es la composición o cuál es la posibilidad de contratación de la universidad, en realidad está pensado que las labores de limpieza sean hechas por personal no docente. Dentro del personal docente hay diferentes agrupamientos, hay uno que es de mantenimiento y servicios, y dentro del mantenimiento y servicios están los servicios de limpieza, claramente. Pero a lo largo del tiempo la universidad ha tenido la política cada vez más marcada de contratar empresas de limpieza para hacer ese trabajo y no a personal de la universidad. Después tienen los fondos que se le destinan a las unidades académicas, que yo les contaba, 170 millones de pesos, y ahí está el claro problema que tendríamos que estar viendo es que las 12 facultades y los 2 institutos, porque hay otro instituto que no recibe directamente presupuesto, que es el JUSP, pero bueno, las 14 unidades académicas más importantes de la universidad tienen 170 millones de pesos, es decir, que su presupuesto es más chico que el de las empresas de seguridad y es más chico que el de las empresas de limpieza. Entonces, si lo vemos de esta forma, claramente debería llamarnos la atención y deberíamos ver un problema. Porque ya vamos a ver qué es lo que pasa, pero es imposible que las facultades e institutos sobrevivan con esos fondos. Después hay un programa de mejoras educativas, están las obras de mantenimiento, hay fondos nuevos para innovación tecnológica, que estaríamos de acuerdo. Después los colegios, que tienen muy poco presupuesto, está el 0,7, ni siquiera hay una luna, en realidad es el 0,7, que son 17 millones y medio, se lo redondeé a 18 para ser bueno. Le puse un poquito más, ya que estaba ahí, lo redondeé para arriba. Y después hay un ítem que en sí no es mucha plata de presupuesto, pero también a mí cuando lo veo me llama la atención y digo, vale la pena mencionarlo. Hay 10 millones para el alquiler de San Luis Gonzaga, que yo imagino que mucha gente no sabrá para qué es, pero la universidad tiene un programa del Colegio de Lenguas Extranjeras. Yo fui a ese colegio cuando era adolescente y antes funcionaba dentro del CUC. Entiendo que el CUC después empezó a tener problemas en la cantidad de espacio físico que tenía, y ¿cuál fue la idea innovadora y genial? Alquilar un colegio al lado. Pero en la universidad hay espacio, digamos. No deberías necesariamente, claro, es un colegio encima privado, no deberías atarte a alquilar un colegio para estar ahí en el centro, cuando en realidad yo veo acá aulas vacías bastante seguido. Lo que pasa es que también hay
vamos a ponerlo en este lugar. Hay mala coordinación y no se piensa en ver cómo solucionar los espacios que necesita la universidad con los espacios que tiene la universidad. Pareciera que es un problema que era del colegio del CUC o de Facultad de Filosofía y Letras, y no tenían ellos tal vez el espacio y no se pensó en otros espacios. Se pensó en alquilar y destinar 10 millones de pesos, que es los mismos fondos que recibe una unidad académica para todo el año, para alquilar un colegio. Eso me parece, cuando uno ve esas cosas en el presupuesto, donde dice, bueno, esas son las cosas que por ahí podríamos estar debatiendo. Entonces, bueno, si las facultades no pueden sobrevivir con ese presupuesto, ¿cómo sobrevivir? Y acá hay un invento hermoso de la Universidad Nacional de Cuyo, que tiene como 20 años de historia, que todo el que ha estado un poco metido en la política universitaria lo conoce como las economías. ¿Qué son las economías? Las economías lo que hacen es, te propone el Consejo Superior o el Rectorado, si quiere, a las unidades académicas, mira, vos tenés para, no sé, 500 docentes y 100 no docentes. No utilices toda esta plata que tenés para estos cargos. Llama menos y lo que no utilices yo te lo devuelvo para que puedas utilizarlo en gasto de funcionamiento. Yo soy una unidad académica que necesita comprar los insumos de limpieza, comprar los bancos, comprar las computadoras, comprar todo ese tipo de cosas que necesitas en el día a día y dice, bueno, entonces ¿qué hago? Y hago eso. Subejecuto mi planta de personal para que me den plata para que yo pueda funcionar. Pero nunca tuvimos la discusión previa de por qué las unidades académicas tienen pocos fondos y a dónde se están yendo los fondos. ¿Cómo podríamos redistribuir los fondos que tenemos? No, partimos de que son pocos y que hay que hacer esto. ¿Esto qué consecuencia tiene? Varias, pero principalmente es un incentivo directo a las autoridades de las facultades a no ejecutar su planta de personal, porque vos le das plata, le das crédito presupuestario en realidad, para que no lo hagan. Entonces es un incentivo muy claro. Y ese incentivo, a lo largo del tiempo, lo paradójico encima de todo esto, es que es insostenible. ¿Y por qué es insostenible? Porque lo que puse acá es el artículo del presupuesto donde habla de estas economías. Pero el artículo del presupuesto nacional, que es el que determina cuánta plata vas a tener después del año siguiente, te establece lo siguiente, que las plantas de personal docente y no docente, sobre las cuales se aplicarán los aumentos salariales, este es el año 2023, serán las vigentes a la liquidación correspondiente en el mes de noviembre de 2022. Traducido, si no los ocupás, no te vamos a mandar la plata de la política salarial. Entonces, en contextos de baja inflación, en contextos en donde los aumentos salariales son del 20, 25%, lo puedes sostener el tiempo. ¿Cuánto es la inflación que estamos teniendo? Estamos cerca del 100% de inflación. Vimos recién que la paritaria del año pasado implicó el aumento del 96,8%. Es decir, es una masa muy grande de plata que la nación no te la va a mandar después, porque vos no liquidaste, tiene sentido, si no estás liquidando el cargo no te voy a mandar los aumentos salariales. Entonces, esto que es una solución, pareciera una solución en el corto plazo, a lo largo del tiempo significa que la universidad cada vez va a tener menos plata y cuando quiera cubrir los cargos que no cubrió hace 5 años, lo que tiene es un monto muy chiquito porque nunca se lo actualizó a la nación, porque nunca lo ejecutó. Entonces esto entra en contradicción y entró en contradicción de la universidad justamente cuando la inflación empezó a ser cada vez más grande. Y hubo una nueva innovación. Siempre hay innovación. Siempre, como no vamos a cambiar la lógica, vamos a innovar y vamos a sostener lo que estamos haciendo. Bueno, esto en realidad es para ver un poco en montos cuánto y qué es lo que pasó el año pasado, para ver lo que pasó el año pasado. Las economías se distribuyen trimestralmente, ¿no? Entonces el año pasado se distribuyeron los primeros 2 trimestres. La total de economías que le distribuyeron a las unidades académicas fueron 260 millones de pesos. Y el total de economía, o sea, de toda la universidad, fueron 195 millones de pesos. Recapitulando, las unidades académicas deberían haber recibido 260 millones de pesos de 195. O sea, deberían recibir más plata que la que hay. Justamente, ¿por qué no está toda la plata? Y porque la nación te manda toda la plata, ¿por qué no te manda la política salarial de lo que no liquidaste? ¿Y qué hacía la universidad? No importa. Yo tengo la plata del Banco Patagonia, que hablábamos temprano, y voy a reforzar la plata de sueldos para que la plata de sobrante de sueldo sea más alto y pueda distribuir más plata para gasto de funcionamiento a las facultades. Vamos. Haces el cálculo.
de cuánto es lo que le corresponde a las unidades académicas de economías, porque es lo que no gastaron en su planta de personal. Ese cálculo te da 260 millones de pesos. Vas al sobrante que tuviste, y no es de 260, es de 195. Te faltó plata, no lo tenés. ¿Por qué no lo tenés? Porque la nación no te mandó la política salarial de todos los cargos, sino solamente los que liquidaste. Como no te mandó la que no liquidaste, no tenés toda esa plata. Entonces, en vez de discutir el procedimiento, en vez de localizar el problema, en vez de ver otra forma, ¿qué hace la universidad? Dice, no importa, refuerzo la partida de sueldos con el canon del Banco Patagonia. Entonces, pongo más plata para poder distribuir lo que yo digo que tengo que distribuir. ¿Queda un poquito más claro? O sea, no alcanzaba con los que te sobraban sueldos, entonces pones plata del Banco Patagonia para poder distribuir las economías, para sostener el mecanismo. Pero esto claramente en el tiempo es insostenible. ¿Qué terminó pasando? Que obviamente no se distribuyeron las otras dos economías, no estaba esa plata. Y se propone este año, 2023, se cambia la fórmula y ya no es que te reconocen todo el cargo, te reconocen solamente el básico del cargo. Entonces cambiaron y ahora el problema ya no es todo, sino es la mitad, básicamente. Pasa a ser un problema, la mitad es chico, pero sigue estando el problema. Y es un problema también para las unidades académicas que tienen que gestionar ahora y que contaban con la plata de las economías y ahora no la tienen menos. Pero también es una oportunidad porque el incentivo para no liquidar los sueldos ahora es más chico. Vamos, eso también hay que localizarlo. Mientras más se desaparezca este concepto, yo creo, desde el lugar de los trabajadores y las trabajadoras de la universidad, siempre es algo positivo. Y claro, y acá hice una comparación. Imagínense que el presupuesto 2023 le da a las unidades académicas 170 millones y las economías del año pasado fueron 260. Entonces es claro que no es un pequeño incentivo el que dan, es un incentivo muy grande para no utilizar a su personal. Y eso va en contra también de la calidad educativa. Porque después, en vez de tener los 3 docentes que te indica académicamente que te debe tener, pones uno solo. Y así se explaya para todos lados. Bueno, y creo que más o menos con eso. Muchas gracias, espero que les haya gustado. ¿Se lo puedo robar? Uy, sí. ¿Cuál de...? El, ¿Este? esta. Este.